Buen día, profesor. El día de hoy hablaremos sobre el sistema tributario colombiano. Nuestro grupo está conformado por Vivian Jiménez, Felipe Garzón y María Paula Jiménez. Se suele afirmar que un sistema tributario es un conjunto de tributos vigentes en un país, en un momento determinado. Al hablar de un sistema tributario hay que considerar siempre la realidad en el cual se aplica. Por eso se dice que por un lado existe un límite espacial, debido a que el mismo se aplica a un país concreto, y por el otro un límite temporal, ya que rige en una época determinada, es decir, sigue al tiempo. La palabra sistema implica armonía entre los impuestos, entre sí y entre los objetivos fiscales y extrafiscales del Estado. Por su propia definición, sistema implica que existan distintos elementos, que haya un enlace entre los mismos, un orden o forma específico, objetivos preestablecidos y comunes. Por eso la mayoría de las doctrinas afirman que llegar al sistema tributario es el ideal, pero lo que se tiene son regímenes tributarios, los cuales en muchos países se caracterizan por la imprevisibilidad, el cambio permanente y reformas tributarias con el único fin recaudatorio. Unos de los principios que debería respetar un sistema tributario ideal son justicia y equidad en el conjunto de tributos. Estabilidad, que sea previsible y brinde seguridad jurídica. La neutralidad, vale decir promover la economía, no afectar decisiones de los agentes económicos. La suficiencia para solventar funciones y servicios públicos. La simplicidad, comprensibles y fáciles de aplicar. Certeza, es decir, normas claras y precisas. La economicidad por la relación recaudación con los costos de administración del sistema. Cada uno de estos principios tiene mayor preponderancia en las reformas tributarias que encaran los países y muchos de los mismos han ido variando con el paso de los años. Cuando se analiza el sistema tributario, se debería analizar en forma conjunta el gasto público del país y también lo que se conoce como gastos tributarios, que es el monto de ingresos que el Estado deja de percibir al otorgar un tratamiento impositivo que se aparta de lo establecido con carácter general en la legislación tributaria, con el objetivo de beneficiar a determinadas actividades, zonas o contribuyentes, como son las exenciones, deducciones de la base imponible y las alícuotas reducidas. Es muy importante estimar los gastos tributarios para aportar transparencia en la política fiscal, medir el potencial del sistema tributario y el desempeño de la administración. Al igual que en los gastos tributarios, en el gasto público se torna imprescindible revisar en forma permanente la eficiencia de este y proponer las correcciones necesarias, siendo clave la transparencia de los mismos. El sistema tributario colombiano se divide en dos. Por un lado podemos encontrar los impuestos nacionales, que son recaudados y administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, y los impuestos que no van a las arcas nacionales, sino municipales. Los impuestos que están dentro de la categoría de impuestos nacionales son los que los ciudadanos cuentan con obligaciones con el fisco por cuenta de dos tipos de impuestos, los directos y los indirectos. La diferencia consiste en que en el caso de los impuestos directos, el gobierno le cobra el patrimonio o riqueza del ciudadano. En esta categoría de impuestos directos podemos encontrar el impuesto a la riqueza, el impuesto de la renta o aquellos como timbres postales que se cobran directamente por la prestación de un servicio. Entre tanto, los impuestos indirectos son los que se cobran por una transacción. El ejemplo más común de este tipo de impuestos es el impuesto de valor agregado. Cuando el gobierno nacional presenta una reforma tributaria, los cambios en los impuestos tienen un tiempo distinto de aplicación. Es decir, los cambios que se lleguen a hacer en impuestos directos como el renta o el impuesto para la equidad se deben aplicar en el año gravable siguiente y no inmediatamente. En cambio, los impuestos indirectos como el IVA o el 4 por mil sí se deben aplicar los cambios inmediatamente porque es un impuesto de carácter instantáneo. Los impuestos municipales son impuestos que se realizan sobre la actividad comercial, es el caso del impuesto de industria y comercio, o sobre la propiedad inmueble, es decir, el impuesto predial. Para estos tributos, los ciudadanos deben pagar sus obligaciones a la Secretaría de Hacienda del municipio. Sin embargo, no es el único componente del sistema tributario. Aparte de los impuestos a pagar,
Los contribuyentes se dividen ante la ley en dos grupos, las personas naturales y las personas jurídicas. El sistema tributario es la principal corriente de ingresos del país. Tiene un retorno efectivo que se debe trasladar en el funcionamiento del Estado y sus programas sociales. La importancia de pagar tributos radica en que los aportes proporcionales a ingresos y patrimonio de cada persona contribuye a garantizar la sostenibilidad fiscal del país, para que a la vez se posibilite la provisión de bienes públicos que todos los ciudadanos demandan. Conclusiones. El sistema tributario es de suma importancia, ya que se tiene un óptimo control de los ingresos que el Estado está percibiendo, ya sea por impuestos, tasas o contribuciones especiales, y así generar una adecuada administración del mismo. También el sistema tributario es de suma importancia dentro de un país, puesto que el gobierno central necesita de los recursos necesarios para poder distribuir con equidad la riqueza en los diferentes aspectos de la sociedad, como lo son seguridad, salud, educación, entre otros gastos públicos dentro de la economía. Y adicionalmente, con un buen sistema tributario se puede emplear de manera correcta una política fiscal adecuada, permitiendo así absorber los efectos de una posible crisis económica y dando un menor manejo al riesgo que ésta presente. Gracias.